El caso de Blanche Monnier, encerrada 25 años por su propia madre, Francia, 1901. Era un día cualquiera en la oficina del fiscal de Poitiers, Francia. Mayo de 1901. El clima era templado, el sol bañaba las calles adoquinadas y la calma reinaba como de costumbre. Nada en ese día anticipaba el horror que estaba a punto de ser revelado. Entre la correspondencia rutinaria, una carta llamó la atención por su tono urgente y contenido escalofriante. Era una denuncia anónima. Señor fiscal, tengo el honor de informarle de un hecho excepcionalmente grave. En una casa distinguida de la calle de la Visitation, vive una mujer encerrada en condiciones infrahumanas. Lleva años sin ver la luz del sol, reducida a la miseria, sucia, enferma y olvidada por el mundo. No había firma, solo esa dirección, 21 Rue de la Visitation. El fiscal, intrigado y escéptico, dudó al principio. Poitiers era una ciudad burguesa, tranquila, sin sobresaltos. La familia Monnier, la dueña de la casa en cuestión, era una de las más respetadas. Madame Louise Monnier era viuda de un alto funcionario y madre ejemplar de 2 hijos, ambos educados, discretos y socialmente aceptables. Sin embargo, algo en la carta, una precisión perturbadora, una angustia genuina, lo convenció. Envió a la policía a investigar. Y lo que encontraron sería uno de los descubrimientos más espeluznantes en la historia criminal de Francia. Cuando los agentes se acercaron al número 21 de la Rue de la Visitation, nada parecía fuera de lugar. Era una casa burguesa, bien conservada, con su fachada intacta, sus ventanas cerradas con precisión y un jardín meticulosamente cuidado. Nadie esperaba encontrar allí un secreto tan monstruoso. La señora Louise Monnier, entonces de 75 años, los recibió con su habitual tono altivo y elegante. Se mostró sorprendida, aunque mantuvo la compostura. Marcel Monnier, su hijo abogado, también estaba presente. Ambos alegaron desconocer el motivo de la visita. Los agentes explicaron la denuncia. Madame Monnier negó todo. Su voz no tembló, pero su mirada... Sí. Cuando se les solicitó inspeccionar la casa, la atmósfera cambió drásticamente. La tensión era palpable. Louise intentó desviar la atención. Marcel palideció, pero los agentes no se detuvieron. Subieron al segundo piso. En el fondo del pasillo, una puerta antigua con una cerradura reforzada y pestillos oxidados bloqueaba el paso. Un hedor insoportable emanaba de allí. Un olor a podredumbre, encierro y muerte. La puerta fue forzada. Tardaron minutos. Cuando se abrió, la oscuridad era absoluta. Las ventanas estaban clausuradas con gruesos tablones. El aire era espeso. Los agentes se cubrieron la nariz. Algunos vomitaron. El olor era indescriptible. Una mezcla de excremento, sudor rancio, comida podrida, humedad y desesperanza. Con linternas iluminaron la escena. Había una cama podrida, cubierta de harapos y desperdicios. Las paredes estaban manchadas de moho y orina. Insectos correteaban por todos lados. En medio de esa escena infernal se encontraba una figura humana. Era una mujer. Estaba desnuda, acurrucada en posición fetal. Su cuerpo era un esqueleto cubierto de piel amarillenta. El cabello era un nido sucio y desgreñado. La piel tenía llagas, estaba infestada de piojos y pulgas. Tenía los ojos cerrados, como si no pudiera soportar la luz de la linterna. Tardaron segundos en reaccionar. «¡Está viva!», gritó un agente con horror. La mujer apenas respiraba. No podía moverse, solo murmuraba frases incomprensibles. Habían encontrado a Blanche Monnier, desaparecida desde hacía 25 años. Blanche nació en 1849. Era parte de una familia influyente y aristocrática. Su padre había sido director de una academia y su madre una figura social importante. Desde pequeña, Blanche destacó por su belleza y educación. Tocaba el piano, leía poesía, hablaba varios idiomas. En su juventud fue considerada una de las mujeres más atractivas de Poitiers. Los pretendientes no faltaban. Pero en 1874, a los 25 años, Blanche se enamoró de un abogado republicano, mayor que ella, de ideas liberales y sin fortuna. Su madre, ferviente conservadora y ultracatólica, vio ese amor como una amenaza directa a la pureza del apellido Monnier. Louise Monnier le prohibió el romance. Le impuso castigos, presiones y amenazas. Pero Blanche no cedió. Amaba a ese hombre y quería casarse. Entonces, de pronto, desapareció. La familia afirmó que había huido, que estaba enferma, que había muerto. Durante años nadie volvió a hablar de Blanche.
Nadie preguntó, porque los Monnier eran respetables, y los respetables no se cuestionan. La verdad era atroz. Blanche no se había ido. Había sido encerrada por su propia madre, con la complicidad silenciosa de su hermano Marcel. Encerrada en una habitación cerrada con llave, sin ventanas, sin baño, sin contacto humano, sin luz, durante 25 años. Vivía en condiciones inhumanas. Le arrojaban comida por la puerta. Dormía entre sus propios desechos. No tenía agua corriente ni ventilación. Las ratas caminaban sobre ella. La humedad le carcomía la piel. Las infecciones eran constantes. Su peso bajó a menos de 30 kilos. Sus músculos se atrofiaron. Su mente se quebró, pero sobrevivió. Porque incluso en el infierno, el cuerpo se aferra a la vida. Louise Monnier no era una loca enajenada. Era una mujer controladora, autoritaria, obsesionada con el honor familiar. En su mundo, todo lo que no se ajustaba a su moral debía ser eliminado. Blanche, al enamorarse de un liberal pobre, se había convertido en una vergüenza. Y la vergüenza debía ser castigada. Louise convenció a Marcel de mantener el secreto. Les prohibió hablar de Blanche. A las sirvientas se les instruyó para no acercarse a esa ala de la casa. A los vecinos se les dijo que Blanche estaba de viaje. La sociedad aceptó la mentira. Nadie preguntó. La cárcel de Blanche no fue de barrotes, fue de silencio. Cuando se reveló la historia, Francia entera quedó consternada. Los periódicos usaron términos como la mártir del ático o la prisionera de Poitiers. Nadie podía creer que una atrocidad semejante ocurriera en plena ciudad, bajo la nariz de todos. ¿Cómo una familia tan noble había escondido semejante barbarie? ¿Cómo un hermano pudo ser cómplice? ¿Cómo los vecinos nunca escucharon, sospecharon o actuaron? Louise Monnier fue arrestada, pero murió 15 días después por una insuficiencia cardíaca. Algunos dicen que fue un castigo divino, otros que simplemente se quebró al perder el control. El único procesado fue Marcel Monnier. Fue acusado de complicidad, negligencia y maltrato. Inicialmente condenado a 15 meses de prisión, apeló y fue absuelto. El tribunal consideró que, aunque su conducta fue moralmente reprobable, no tenía obligación legal de intervenir. Una laguna legal dejó libre a un hombre que durante 25 años dejó morir en vida a su hermana. La indignación pública fue brutal. Cartas, editoriales, manifestaciones. Pero la justicia había hablado. La familia Monnier se extinguió en el desprestigio. Blanche fue trasladada al hospital psiquiátrico de Blois. Durante años recibió atención médica, pero sus secuelas eran permanentes. La luz le lastimaba. No podía caminar. A veces hablaba en voz baja con personas invisibles. Tenía fobias severas, pesadillas, delirios. Pero también hubo avances. Sonreía a veces. Le gustaba escuchar música. Lloraba al ver pájaros. Tocaba el aire como si descubriera el mundo por primera vez. Vivió allí hasta su muerte en 1913. Nunca fue libre del todo. Pero tampoco volvió a estar sola. El caso de Blanche Monnier sigue siendo uno de los más estremecedores ejemplos de encierro forzado, control materno extremo y complicidad social. Su historia inspiró novelas, ensayos, estudios psiquiátricos y leyes sobre tutela, internamiento y vigilancia médica. Pero sobre todo su caso es una advertencia. El mal no siempre se esconde en los rincones oscuros. A veces vive bajo lámparas de araña, detrás de cortinas caras, en casas limpias con apellidos ilustres. Blanche Monnier vivió 25 años sin ser escuchada, 25 años sin justicia, 25 años encerrada por un crimen, amar. Y aún así, cuando fue rescatada no gritó, no reclamó, solo susurró, gracias por abrir la puerta. A veces, lo más aterrador no es el crimen, sino la indiferencia que lo rodea. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana te traigo casos reales de crímenes, misterios y personas que vivieron lo imposible.